Despojándonos de nosotros mismos. Despojándonos de nosotros mismos. Filipenses 2:1. Búsquelo por favor y cuando lo haya encontrado me dice un fuerte amén. Vamos a leer, mis amados hermanos, en voz alta todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que Dios bendiga su palabra. Oremos al Señor. Padre, gracias por su infinito amor y misericordia. Espíritu Santo, entregamos este tiempo de meditación en sus manos. Le suplicamos que nos hable al corazón, Señor, que sacuda nuestro entendimiento. Deponemos toda sabiduría humana y suplicamos que sea la mente de Cristo que mora en nosotros la que nos enseñe, nos instruya cómo aprender a morir para el yo y a vivir para ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Puede sentarse. Despojándonos de nosotros mismos es el tema de esta hora. Y algo que pues parece un poco contradictorio o irónico es que muchas veces los creyentes, en la medida que avanzan sus años de cristianismo, en lugar de ser más humildes, quizás nos volvemos más soberbios. Tan así es esta situación que cualquiera diría que cuando hay reunión de pastores, pues son reuniones donde la humildad flota en el ambiente. Y fíjese que no es así. Muchas veces son las reuniones más ásperas que usted se pueda imaginar, por el orgullo, la competitividad generada por nuestra propia soberbia. Yo recuerdo cuando yo comenzaba a pastorear, ¿verdad? Y con los demás compañeros que tenían sus iglesias, muchos tenían siempre ese comentario: ¿cuántos tuviste el domingo? Para comenzar, no tuve ninguno porque no son míos, la grey es del Señor. Pero esa mentalidad o esa forma de pensar abunda bastante. Entonces, alguno decía, yo tuve 50. Le decía el otro, 50 tuve en el baño haciendo cola para ir a hacer del 1. Tuve 300. Y empieza aquella cuestión en la obra de Dios que es completamente absurda. Un día de estos platicaba yo con un pastor y me decía, es que mire, usted como es un pastor de mega, porque ustedes no se dan cuenta de estos vocablos, porque yo nunca le vengo hablando de eso. Allá en la central eso es abundante. Es que él es pastor de mega, el mega pastor. Y entonces a mí yo siempre me caía mal ese tipo de pláticas, porque ninguna iglesia es menos que otra. Entonces entre las iglesias empezó a existir esa cuestión que las megas y que las megas. Claro, ¿quién no quisiera tener la bendición que le regalaran un proyecto como el que le regalaron a usted aquí en su iglesia? ¿Verdad? De tener un edificio con sus sanitarios, con todo. Está preciosísimo. Pero ya nosotros los pastores nos ensoberbecemos. Y ya no solamente existe aquello que quién es de mega y quién es de miga, ¿verdad? Vos pastor de mega, no, yo una amiga tengo. No, ya no. Ahora ya es cuestión de, me dijo a mí una vez un fulano, un pastor, ¿verdad? Él trabajaba aquí con nosotros, él es panameño. Y entonces un culto lo dedicó a mi persona para hablar en mal de mí todo el culto. Y cuando yo vine el siguiente día me dicen los hermanos, mire pastor, el hermano fulano, todo el sermón fue de usted.
porque había sido la inauguración del templo, de la iglesia, perdón, en el año 2002, 26 de enero del 2002, a nosotros nos inauguraron ya como iglesia formalmente. En nuestra organización, las iglesitas comienzan y se les llaman misiones. Y es cuando aquí tenemos nosotros 3 misiones, ¿verdad? El hermano Miguel Cerritos, el hermano Rigoberto Aguilar y el hermano Jorge Castillo, que están en diferentes zonas donde van tales días de la semana, predican, pero aquello ya va enfocado o con la meta de convertirse en iglesia. Cuando ya se tiene un promedio de 1 año o año y medio de funcionar, se evalúa si la misioncita es autosostenible económicamente, que ella pueda pagar su local, sus recibos, y si la gente que llega allí, pues es una congregación constante. Entonces, cuando ya, pues muchas veces se ha tomado el criterio que hayan unas 50 personas, ¿verdad?, constantes que se congregan, que sostienen la obra, entonces ya se instituye como iglesia, ya no es misión, sino que se pasa a iglesia ya formalmente reconocida y ya se da toda una ceremonia de inauguración. Entonces nosotros la tuvimos en el año 2002. Y yo les presenté porque siempre ha habido muchos colaboradores aquí trabajando. Entonces en aquel entonces este hermano que yo le cuento, este panameño, él estaba a cargo de predicar los días sábados. Y así habían otros hermanos. Yo todavía estaba en la universidad, entonces yo solo predicaba el domingo. Durante la semana se repartían los cultos con otros pastores que no éramos pastores, éramos estudiantes. Entonces, cuando se dio la inauguración, en la tarde el culto de este hermano fue para criticarme a mí, porque dijo él que cuando yo en la mañana le presenté a la directiva de la iglesia central a los que habían colaborado, yo no mencioné su nombre y apellido, y él era una persona demasiado conocida en la iglesia central, era una persona demasiado importante. Y al no mencionar yo su nombre, su apellido, sus logros y todo lo que él había hecho en la misioncita, entonces estaba dando a entender como que era mi cholero. Y entonces esa fue la idea. Ahora, ¿cuál es el problema? El orgullo, ¿eh? La soberbia, que me echen flores a mí. Después yo hablé con él y le digo, mira fulano, fíjate que esta situación, yo te voy a decir algo. Lo que vos hablés de mí es una de las 80,000 cosas que en esta vida a mí me tienen sin cuidado. Ni me enojan, ni me alegran, me es indiferente. Pero cuando vos agarrás el púlpito para empezar a querer minar el corazón de la grey, de la congregación, en contra de mi persona o de cualquier otra persona, entonces vos estás dañando lo que Jesucristo me ha encomendado a mí. Y es la formación espiritual suya. El Señor me ha encomendado a mí la labor pastoral. O sea, responsabilidad mía es la enseñanza que le vamos a dar a través de la palabra. Yo tengo que volverme un fiel guardián de todas aquellas cosas que se hagan aquí y que le transmitan a usted una enseñanza. Si uno de mis asociados empieza a hablar de otro de sus compañeros y yo no digo nada, entonces yo soy un consentidor de la regada que está cometiendo el hermano, porque al ver usted que dos pastores están peleando, eso le da una enseñanza negativa. Entonces le dije yo al panameño, mira, le digo, ya no vas a estar a cargo del culto del día sábado. Si querés seguir trabajando con nosotros, vas a ir a un cantoncito allá que se llama tal, ¿verdad? Es un lugar árido para predicar el evangelio. Ahí te voy a mandar. Y dice el hermano, amén, gloria a Dios, aleluya, porque yo no soy un pastor de pueblo, me dijo. Yo soy un pastor de ciudad. Yo he sido llamado por Dios para cosas grandes. No, si eso está bonito. Yo creo que todos los que estamos aquí buscamos la bendición de Dios y cosas grandes de parte de Dios. Pero esta tarde vamos a aprender, conforme a la Biblia, cómo se alcanzan esas cosas grandes. No es con soberbia, no es queriendo vanagloriarnos, sino al contrario, aprendiendo a despojarnos de nuestro orgullo. Entonces, fíjese qué irónico que este pastor que yo le cuento, que él dijo que él era un pastor de ciudad, un pastor de mega iglesia. Él fue a abrir, bueno, primero, después cuando se fue de aquí, se fue de colaborador a otra iglesia, fue a hacer división, a generar pleito,
La cuestión es que por último abrió su propia iglesia allá en San Salvador. Él tiene de estar pastoreando lo que yo tengo de estar pastoreando, 14 años. Y pastorea una iglesita en el garage de una casa donde no se congregan más de 40 personas. Y gloria a Dios por esas 40 personas. Porque no son menos los hermanos, ellos como congregación, no son menos. Pero ¿por qué Dios no prosperó a ese pastor en su ministerio? Por su vanagloria, brother. Por su orgullo. Porque creemos que nosotros vamos a medirnos como en el mundo, según aquella idea que tanto tienes, tanto vales. No, señor. Usted y yo valemos mucho, valemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero Él no hace diferencia de persona. ¿Cuántos estamos dispuestos o predispuestos por Dios para alcanzar su bendición? Todo aquel que le puede creer. Mire lo que dice el versículo 1. Por tanto, dice, si alguna consolación en Cristo, aquí viene algo que Dios nos cuestiona a nosotros. Pregúnteselo usted mismo en su corazón y en su cabecita. Si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, dice, si alguna misericordia hay. ¿Tiene usted estas cosas? ¿Tiene usted esto que pregunta el apóstol Pablo si hay en nuestro corazón? A ver, revisémoslo nuevamente. ¿Tiene usted consuelo en Cristo Jesús, hermano? ¿Cuántos vinimos atribulados alguna vez a la casa de Dios? Clamamos al Señor y Dios nos mostró su amor, su poder y su bondad. ¿Tiene consuelo en Cristo Jesús? ¿Ha conocido usted? Porque quiero decirle algo, probablemente hay personas que son nuevos en la fe o que tal vez ya tienen su rato de estarse congregando y todavía no se han dado cuenta de la magnitud de respaldo que hay cuando usted recibe a Cristo en su corazón. Cuando usted se entrega a la vida de la fe, a la familia de la fe. Entonces por eso dice, ¿hay consuelo de Cristo en su vida? ¿Ha visto usted la respuesta de Dios en sus necesidades? Si no la ha visto, pídala. Por eso está aquí. Dios va a consolar, Dios va a sanar sus heridas, Dios le va a dar una nueva vida. Dios tiene que mostrarle a usted su poder, porque Dios es de la medida que usted crea que Él es. Y esto no solo son palabras. El evangelio no consiste en palabras, dice, sino en poder. ¿Ha visto usted el poder de Dios? Yo siempre que he tenido necesidad de que Dios me regale algo, o me ayude con algo, yo siempre le digo, Señor, muéstrame tu poder. Permíteme conocerte como no te he conocido todavía. Porque tal vez usted le ha conocido porque se tomó una pastilla en el nombre de Dios y se le quitó el dolor de cabeza. Pero tal vez no lo ha conocido declarando un milagro de sanidad sobre un hijo enfermo sin darle el medicamento o haciéndolo conforme al plan de Dios. Entonces dice, si algún consuelo en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu. ¿Tiene usted comunión con el Espíritu Santo? Los creyentes, los cristianos, somos llamados a caminar por el Espíritu y en el Espíritu. ¿Tiene usted comunión con el Espíritu Santo, amado? ¿Qué es comunión? Armonía. ¿Se lleva bien? ¿Se lleva bien con el Espíritu Santo? Si está peleado con su cónyuge, no creo que se lleve bien con el Espíritu Santo. Si se peleó hoy al venir al culto con algún servidor, no creo que se lleve bien con el Espíritu Santo. Una vez me dijo una persona, es que mire, pastor, yo vengo en el Espíritu, pero esta gente me saca de mis casillas. Cálmese, mucho espíritu trae. No, hermano, no se engañe, no es así. Entonces, ¿hay comunión con el Espíritu? ¿Tiene usted afecto entrañable por su prójimo? No podemos amar al Dios que no vemos si no somos capaces de amar al que tenemos enfrente, dice la Escritura. ¿Tiene usted misericordia de las personas que están en condición más desfavorable que la suya? Quisiera usted poder, se siente motivado cuando dice el pastor Erasmo, hermanos, hoy en la Navidad vamos a llevarles algo adicional a los que están presos. Porque ¿cuántos hemos recibido la misericordia de Dios? ¿Cuántos al venir aquí o al venir a Cristo, donde usted le haya recibido,
Cristo no le acusó en sus pecados, sino que perdonando sus pecados los recibió con los brazos abiertos y los lavó con su preciosa sangre. Denle fuerte el aplauso si se lo va a dar. Bendito sea el amor de Dios. Ahora, esa misericordia que usted recibió, ¿la está transmitiendo? Dice luego el versículo 2. Si usted tiene estos elementos, ahora, si no los tiene, ¿qué hago, pastor? Practíquelo. Practíquelos. Ahí ya tiene en el versículo 1 todo un listado de cositas que usted tiene que empezar a ejercitar esta semana. A consolar sus necesidades, angustias o tribulaciones en la presencia de Jesús. No en la bebida, no en una relación sentimental ilícita, no en la amargura. Porque hay personas que no han podido resolver sus necesidades y tal vez no han corrido a un vicio, pero andan agrios, andan amargados, andan decepcionados. Entonces en el versículo 1 hay todo un listado. Luego dice, si esto es así, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo ¿qué cosa? El mismo amor. Mire esa palabrita que dice ahí, unánimes, sintiendo una misma cosa. Mire, hermano, ¿ha oído un dicho que dice cada cabeza es un mundo? De hecho, un vistazo a su alrededor esta tarde, vemos unas 300 personas acá. Aquí no hay dos mentalidades iguales. Tal vez hay ideas, el cónyuge, los padres, los hijos que comparten ciertas formas de pensar, pero idénticos, no. Cada cabeza es distinta. Entonces, nunca usted va a poder encontrar en la iglesia del Señor uniformidad. ¿Ha visto usted los uniformes de la escuela? ¿Verdad? Pone 100 niños y los 100 se ven iguales. ¿Por qué? Porque son uniformes. Eso significa la palabra uniforme, que todos sean iguales. Dios jamás nos va a pedir que seamos uniformes. ¿Por qué? Pues cada uno es distinto. Cada uno tiene diferente trasfondo cultural, académico, diferentes traumas, diferentes dificultades que ha enfrentado en la vida y que han venido a forjar su carácter o su temperamento. Entonces no pretenda, por favor, encontrar uniformidad en la iglesia. Y usted me podrá decir, pastor, si yo nunca he andado buscando eso. ¿Cómo no? Cuando usted se enoja porque otra persona no piensa igual que usted está queriendo que todos seamos iguales. Cuando usted se enoja porque un hermano habla como habla o se comporta como se comporta, no puede usted decir, pues mejor me voy a ir a otra iglesia. Yo creí que era distinto. Un día me dijo una persona, yo creí que había encontrado la iglesia perfecta. Espéreme, hermanito. La iglesia es perfecta porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo Jesús es perfecto. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Ahora, si usted tiene, versículo 1, alguna consolación en Cristo, algún afecto entrañable, alguna comunión con el Espíritu Santo, pues usted va a estar consciente, se va a dar cuenta que seguimos siendo seres humanos. Y que lo que Dios espera es que nosotros, como dice el versículo 2, completemos el gozo. No se deje quitar el gozo. Usted tiene que aferrarse a la bendición y al gozo de saber que aquí no somos uniformes, pero sí podemos estar unánimes juntos. Unánimes. ¿Y qué dice unánimes? Sintiendo una misma cosa. ¿Qué siente usted? ¿Siente usted que Cristo Jesús es lo mejor que ha pasado en su vida? Entonces, podemos estar unánimes. ¿Vas a ir a la vigilia? No, fíjate, es que hay un servidor que me cae mal. Ay, Dios, y por eso se va a perder usted su bendición. No, hombre, hermano. Yo creí que tenía un poquito más de ayote. No, hombre, hermano, si usted no viene por lo que siente con el prójimo, usted viene aquí por lo que siente del amor de Dios en su vida. Entonces concéntrese en lo que significa la unidad o la unanimidad, o estar unánimes. Y que todos aquí estamos de acuerdo de algo. Todos aquí estamos de acuerdo que a cualquier situación solo Jesucristo es la solución. ¿O no dice la Biblia que donde dos o más estén reunidos en su nombre, ahí está Él? Y lo que se pusieren de acuerdo, dice. ¿Usted ya sabe la petición que trae el hermano que está a la par suya? No. Entonces Dios no le va a regalar el milagro porque no se ha puesto de acuerdo. ¿Cómo no? Es que todos estamos de acuerdo, todos estamos unánimes en que Jesús es el Señor. Así de sencillo. Dice luego el versículo.
3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Qué es contienda? Pleito. Nada haga por pleito. No, es que ya va a ver, ya le voy a demostrar. No tiene que andarle demostrando nada a nadie. Yo siempre he dicho, si algo quiere demostrar en esta vida, entiéndase usted con Dios. Demuéstreselo a Él. Demuéstrele a Dios que usted viene en serio, que usted no es uno más del montón, que usted es un cristiano fiel y verdadero. Demuéstrele a Jesús que usted se ha enamorado de Él. Nada hagáis por contiendas, por pleito. Mire, en el Señor es bien común que las iglesias se dividan. ¿Por qué? Precisamente por lo que hemos estado hablando, por nuestra cabeza, nuestro orgullo, nuestro mal carácter. Y entonces muchas veces, aquí habrán hermanos que han estado en iglesias que se dividieron. De una división, por ponerle un ejemplo, aquí en Rosario de la Paz hay iglesias que tienen 50 años, 70 años de funcionar. Y usted las va a ver y tienen congregaciones de 15, 20 personas a lo mucho. ¿Por qué? Porque cuando ya van con 20 personas, como no están acostumbrados a ver un grupito de gente, entonces ya empiezan a haber pleitos, contiendas. ¿Y quiénes son los que se pelean? Los pastores. Porque lo que hacen, lo hacen por contienda y por vanagloria. Entonces ya empieza a ver que quién predica mejor que el otro, que a mí la gente me sigue, que a mí la gente me apoya. Entonces, si el grupito de la iglesita eran 15, se divide la iglesia, se van 5 con uno, se van 7 con otro. ¿Cuánto es? 12. Y los otros 3, esos ya no se congregan porque se sienten decepcionados de ver que los pastores están peleando. Entonces muchas veces las divisiones son causadas por contienda o vanagloria. Aunque en el Señor nunca hay pérdida. ¿Por qué? Porque dividir es multiplicar. Antes había una iglesia, hoy hay 2. Entonces Dios siempre puede glorificarse. Pero el corazón del cristiano verdadero, del creyente verdadero, tiene que cuidarse de llenarse de vanagloria o de ira. Hermano, canalice su esfuerzo, deje de andar peleando ni con su iglesia, ni con su familia. Mejor trabajemos para el Señor. Dice el versículo entonces, antes bien con humildad, dice, estimando cada uno, está conmigo, versículo 3. Antes de entrar en pleitos o vanagloria, aprenda a ser humilde. ¿Y eso qué es, pastor? Estimando, dice, cada uno a los demás. ¿Cómo dice? Como superiores a él mismo. Fíjese bien, qué bonita es la Biblia. No dice estimando a los demás que son superiores a usted. Así dice. ¿Cómo dice? Estimando a los demás como si fueran superiores. Y aquí Dios me ayude porque le voy a dar una enseñanza que el Señor me regaló, que esto le va a ayudar a usted a practicar la humildad. No le digo que yo sea humilde, le digo que es un elemento del cual nos podemos agarrar. ¿Por qué? Porque somos soberbios. ¿Cuántos somos soberbios, hermano? Entonces, primero dice el apóstol Pablo, antes de entrar en pleito, si usted es un cristiano verdadero, usted tiene que luchar por trabajar su orgullo y aprender a ser humilde. ¿Pero qué es la humildad? La humildad, dice, es considerar a los demás como si fueran superiores a mí mismo. No es que son, porque ni usted tiene que sentirse más que nadie, ni tampoco tiene que sentirse menos que nadie. Usted no es menos que nadie. Dios lo hizo a usted, lo hizo perfecto, lo hizo conforme a su plan, conforme a su propósito. Dios tiene cosas maravillosas para usted. Dios le ama entrañablemente. ¿Cuánto le ama Dios a usted? Le ama tanto que mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz de Calvario por usted. Dios le ama. Dios le dio una familia, Dios le dio a las personas que están con usted, que le aman también. Y si eso no fuera poco, aunque tu padre y tu madre te dejaren, dice, con todo Cristo siempre te recogerá. Cristo te ama, hermano. Entonces eso tiene que ser el centro de tu existir. ¿Por qué? Porque tú no eres ni más que nadie, ni menos que nadie. Pero en esta vida el mundo siempre está jugando con nuestro estado de ánimo. Entonces
¿cómo hago yo para poder aprender a practicar la humildad? Mire, el problema es que una persona que es soberbio, que es orgulloso, muchas veces lo que hace es que en esa imagen de soberbia o de orgullo esconde un complejo de inferioridad. Muchas veces las personas que usted ve así más orgullosos, más trompudos, son personas que en su mente, en su corazón, se sienten poco, se sienten menos. No pueden entrar a la iglesia, ver que por allá se rieron dos personas porque automáticamente piensan que de mí se están riendo. Entonces yo pongo una defensa queriendo mostrarme más arriba que el otro cuando no es necesario. Le voy a mostrar un ejemplo en la Biblia que es tremendo de cómo Dios trata con la humildad y la soberbia. Vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 17. ¿Ya ha oído hablar usted de David y Goliat? David era un joven, claro, algunos lo recuerdan por haber vencido al gigante Goliat. Primer libro de Samuel, estamos en el Antiguo Testamento, capítulo 17. David fue un joven que se caracteriza por haber vencido al gigante Goliat, que después llegó a ser rey de Israel. Pero yo quiero que usted se acuerde que cuando él enfrenta esa batalla contra el gigante, que cuando él empieza a experimentar el respaldo de Dios en su vida, él era un bicho, tenía unos sus 17 años. Entonces dice la Biblia que Israel, el pueblo de Dios, estaba en guerra contra sus enemigos, contra los filisteos. Y entonces los ejércitos habían salido, él era un pastorcito. Él era un pastorcito. Nosotros entre pastores hacemos esa broma, ¿verdad? Muchas veces, hey, ¿qué pasó, pastorcito? Pero ya es, ¿verdad?, con ganas de molestar, porque eso le toca el orgullo al otro. Ya automáticamente lo hace sentir como que lo está midiendo menos. Entonces ya empezamos nosotros ahí. Es una broma entre pastores, ¿verdad?, que medida con base al orgullo. David era un pastorcito. Era un bicho, claro, dice la Biblia, que de hermoso semblante, ¿verdad? A mí por eso ya me han confundido con David, porque dice la Biblia que era de hermoso parecer, de lucha. Entonces, pero cuando eso sucedió, cuando él fue a enfrentar la batalla contra Goliat, era un bicho giludo que andaba cuidando las ovejas de su papá. Entonces él llegó de metido a dejarle las tortillas a los hermanos mayores que estaban en el campo de batalla. Y oyó que había un animalote grandote que medía como 3 metros de alto, porque el gigante Goliat, todavía creo que habrán algunos que se le imagina que es como los gigantes del Juanito y los frijoles mágicos. No, era una raza de hombres altos, como los basquetbolistas de la NBA. ¿Ha visto los basquetbolistas gringos, verdad? Andan midiendo hasta 2.20, creo que hasta 2.40, decían la vez pasada que medía un fulano. Entonces Goliat, al sacarle el cálculo que dice la Biblia de su estatura, andaba pateando los 3 metros de alto. Era un gran demonio, hermano. Entonces el David oyó pues que el Goliat salía y empezaba a pegarle la gran ultrajada a todos. No hay hombres, decía, en Israel que salgan. ¿Para qué vamos a entrar en guerra todos los ejércitos? No, mándenme a uno que dé la cara por ustedes. Entonces el David se picó. ¿Por qué? Porque era celoso de Jehová. Porque él podía tener los 1000 defectos, pero con Dios no se metía. Él respetaba a Dios, tenía temor de Dios. Entonces él decía, ¿quién es ese circunciso que va a estar hablando de nuestro Dios y humillando a las huestes del Señor? Y entonces todos los soldados estaban escondidos. Cállate, bicho, que te va a venir a sonar ese. ¿Qué? Decían, pónganmelo, que yo me lo voy a sonar. Y le llegó a oídos del rey Saúl que había un bicho trompudo allá que la llevaba de bravo. Vayan a traerlo, dijo. Y el rey había dicho que el que saliera a fajarse con el gigante Goliat le iba a dar la mitad del reino y le iba a dar a la hija, una sumica que tenía. ¿Cómo llamaba la hija? Mical. Mical se llamaba la muchacha. No era Mica, ¿verdad? Pero bueno, entonces Mical se llamaba la hija de Saúl. Y entonces, no, si David no necesitaba que lo motivaran, aunque claro, cuando vio la chamaquita dijo, con todo, dijo, a fondo, aquí vamos a hacer, por esa me sueno con el que sea. Y entonces sale.
a enfrentar al gran gigante Goliat. ¿Quién? Un bicho telérico, ¿verdad? Que dice la Biblia que era bonito, aunque yo siempre he dicho que ese concepto no es para los hombres, porque no hay hombre bonito. Ahora, si ya usted mira un hombre bonito, hermano, aflíjase, porque eso ya llama de otro modo, ¿verdad? Yo, pero no, una vez me decía alguien, y es bonito, y yo a mí, bueno, no me preguntes eso. No, si es que no sea tan machista, está fregado. Alguien que por no ser machista va a terminar amontonando con otro, uy, peligroso. Entonces, la cuestión es que sale el David y Saúl le dice, mira, aquí está le quisieron poner la armadura. Quisieron poner, imagínese usted si él no, hermano, si era recién calzado. Si era cuando le digo un pastorcito, estoy hablando que de aquellos caitudos que andaban allá chuña. De aquellos que cuando van a jugar pelota mejor se quitan los tenis porque están más duros el puro cuero de las patas, ¿me entiendes? Tienen patas de Caterpillar, digo yo. He visto unas botas Caterpillar que la suela es bien gruesa. Y he visto unos hipotes que los zapatos les hacen estorbo. Así era David. Así era David. Y ya sale allá al campo de batalla. ¿Contra quién? Mira lo que dice el versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos. ¿Está conmigo? Primero de Samuel 17:4. ¿Lo tiene? Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. Gat es la ciudad donde él venía. Tenía una altura de 6 codos y un palmo. Al hacer la traducción, andaba pateando los 3 metros de alto. Traía un casco de bronce en su cabeza. Imagínese usted. Llevaba una cota de malla. Esto es un vestido que se ponían de metal para evitar que la espada penetrara tan fácilmente. Llevaba una cota de malla, dice, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. O sea, era un metal, vestido de metal sobre su cuerpo. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y una jabalina de bronce, que es una vara con punta, entre sus hombros. El asta de su lanza traía jabalina, como que usted vea el asta donde está la bandera, que tenía la punta al frente, y en la otra mano, dice, tenía el asta de su lanza, tenía la lanza que era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza, 6,000 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Este viejo venía a todo lujo, papá. Las mejores armas del momento. Por si fuera poca la estatura, el tipo había sido instruido en las artes de la guerra toda su vida. Por si fuera poco su estatura y su capacidad para sonarse, le habían dotado de las mejores armaduras. Un casco de oro, decía, y las armas, y era un tipo, hermano, que de solo verlo, por eso es que todo el ejército de Israel estaba engarrotado. A todos le vieron al Goliat y como que eran el Chavo del Ocho, ¿verdad? A todos les dio la garrotera en el ratito. Entonces, ¿se imagina usted el lujo que tenía ese soldado? El lujo en todo aspecto. En armas, en preparación, en el semblante. No, hombre, el tipo era lo máximo en cuanto a la guerra. Robocop, ¿verdad? El Iron Man se quedaba pachito a la par de... No, hombre, que usted le fuera a poner todo el grupo de antimotines, él los comía en un ratito. Entonces viene, fíjese bien, y dice el versículo 8, y se paró y empezó a dar voces, y ya le conté que él ultrajaba todos los días. Sáltese más adelante al versículo 40. Entonces, tenemos nosotros de un lado al Goliat con las mejores vestimentas, con las mejores capacitaciones de guerra, de pelea, las mejores armas, y del otro lado, ¿a quién tenemos? A un bicho caitudo que se llamaba David, que se sentía orgulloso porque él decía que tenía el respaldo de Dios. ¿Cuántos están orgullosos de ser hijos de Dios? ¿Se siente orgulloso de usted de ser hijo de Dios? Porque ser hijo de Dios significa tener el respaldo de Dios. Le dijeron los apóstoles cuando pasaban por el templo, aquel paralítico, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate. Y aquel hombre se levantó y saltaba de alegría. ¿Por qué? Porque le habían dado algo que todo el oro del mundo no podía comprar. Primeramente su salvación, segundo la sanidad de todas sus angustias. Entonces
Tenemos nosotros de este lado a David, fíjese bien, y tomó su cayado en su mano. ¿Qué es el cayado? El cayado no es el pastor Erasmo que está calladito aquí a la par mía. No, el cayado es una vara curva que ocupan los pastores de ovejas para que cuando la oveja se quiere salir del redil o del rebaño, le enganchan la nuca, el buche. Allá va el grupito de ovejas caminando y ve el pastor. De repente siempre hay una oveja que se quiere salir del redil. Siempre hay una oveja que quiere ir a chupar, que quiere ir a hacer su mandadito al mundo. Entonces, sale la ovejita, viene el pastor, le engancha y la jala. Por eso es que dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Porque cuando usted es oveja, a usted no le molesta que el pastor lo llame de regreso, sino que le fortalece, le ayuda, le bendice que haya alguien que le diga sus verdades en la cara. Que haya alguien que le diga, hermano, vuelve, estás yéndote por el mal camino. No es así. Entonces viene el David y se va a pelear con el Goliat con el cayado, con su varita, ¿verdad? Quizás para ver si no le alcanzaba la pescosada. Digo yo, quizás llevaba la vara para engancharle el cuello, no sé. Entonces mire lo que dice. Tomó su cayado en su mano y escogió, ¿qué cosa? 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía. El zurrón, no va a estar pensando mal, es una bolsa que ellos andaban, ¿verdad? Y tomó su onda, no es que anduviera en moto, ¿verdad? No es que anduviera, ni que anduviera en onda. No, pues si así yo me doy con 5 gigantes bien pipiado cualquiera. No, si no es así la cosa. O sea, la onda es una ondilla. ¿Cuánto usamos ondilla en alguna vez en la vida? Entonces, pero la onda es un tipo de ondilla distinto, ¿verdad? Que lleva su, ¿cómo se llama? La parte donde se pone la piedra y luego quedan las 2 pitas y la cuelga la piedrita aquí, entonces le empieza a dar y cuando ya va a tirar, suelta una de las pitas. Se abre y sale la pedrada. Entonces agarró la vara, 5 piedras pome, ¿verdad? No, de las lisas de río, de esas negritas, ¿verdad? Peluditas. Y agarró la onda, la ondilla. Y entonces se fue donde el gigante. ¿Y el gigante cómo era? 3 metros de alto, casco de oro, metralleta, fusil, bazooka, ¿verdad? Machete, todo lo que usted quiera. El tipo venía con bolas, el tipo era preparado en todas las artes de la guerra. Ahora, no se le olvide el tema de esta noche. ¿De qué estamos hablando? Del orgullo. Y yo antes de entrar a esta historia, le estaba diciendo a usted que hay personas que reflejan así, ¿verdad? Esa soberbia, pero lo que realmente esconden en su corazón es un sentimiento de inferioridad. Y por eso son gente malcriada, ofensiva, que todo el tiempo están queriendo poner de menos al otro porque ellos se sienten menos, porque ellos se sienten poco. Y entonces toda la vida andan queriendo ver cómo achican al prójimo, cómo lo bajan a su nivel. Fíjese qué torpeza. Entonces viene acá y mire lo que dice el versículo 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, ¿qué dice? Lo tuvo en poco. Vaya. Ok, entonces si el filisteo tuvo en poco al David, me imagino que se ha de haber puesto a reír, ¿verdad? ¡Ja! No, hombre, me mandan. Me imagino que el filisteo debe haber dicho, no, hombre, teneme aquí, si este destripado lo va a hacer como que es escarabajo. Pero fíjese que no. Dice que cuando lo vio, él todo enchacharado y al otro, ¿verdad? Todo caitudito. Entonces dice que lo tuvo en poco porque era un muchacho y de ribete fino. Vaya, dijo. Un piñatilla me mandaron, al Cristiano Ronaldo le mandaron, ¿verdad? Con su pedicure. Vaya, dijo el Goliat. No, hombre, dijo. Ahora, no se olvide lo que estamos hablando. Cualquier persona que tuviera su autoestima en su puesto, cualquier persona humilde, que sabe que no es más que nadie, pero tampoco es menos que nadie, yo creo que risa le hubiera dado de ver al bicho que le mandaban.
Entonces dice acá, más que lo vio que era de rubio y de hermoso parecer. Versículo 43. Y dijo el filisteo a David, ¿qué le dijo? ¿Qué acaso soy chucho? Le dijo. Ah, hermano, ¿cómo lo hizo sentir David a Goliat? ¿Está conmigo, hermano? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál fue la sensación del Goliat con arma, con casco de oro? ¿Cómo se sintió? Lo hizo sentir puro chucho. Pero es que no era David, era su soberbia, era su sentimiento de inferioridad escondido detrás de toda aquella gran muralla de su gigantez, de sus armas, de su dinero, de su soberbia. No, le salió a flor de piel como él se sentía de sí mismo. ¿Qué acaso soy perro? Le dijo, para que vengas a mí con palos. Mire qué tremendo. Y maldijo a David por sus dioses. Dice el 44. Luego el filisteo le dijo a David, ven a mí, dice, te daré tu carne a las aves. Y se puso a hablar tontera y media. Y yo no veo aquí a David que saliera, ay, ya no voy a ir al culto porque mire, ahí anda hablando Goliat de mí. No, vámonos de regreso, no. Estaba aquel en lo mejor de renegar y de murmurar porque se había sentido en poco, a pesar de que tenía sus títulos, su dinero, sus negocios, y el bicho seco, ¿que acaso soy chucho? Y se pone a hablar tontera. No había terminado de hablar Goliat cuando el David dijo, oye, ¿es cuándo? Dijo, le hago una sola pedrada. Yo creo que no le dio en la boca porque con la primera cayó. No, porque la segunda quizás a la boca para callarlo. ¿Cuál fue la perdición de Goliat? Su soberbia. ¿Cuál fue la fortaleza de David? Su humildad. Aquí me ves todo caitudito, pues te voy a bajar los dientes, digo, de tu madre, ¿verdad? Aquí me ves en poco, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Qué diferencia tan grande? Cuando usted empieza a ignorar todos los reniegos de Goliat y las críticas, y que el otro trae casco de oro, y que el otro ha sido criado desde su infancia en cuna de oro. No, usted tal vez le tocó difícil, pero usted ahora tiene algo distinto, tiene a un Dios que es verdadero, que lo va a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Dele fuerte el aplauso, hermano. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por lo que usted es. Porque de donde usted, así como vino, así lo recibió el Señor y así lo va a forjar a lo que Él quiere hacer. Ahora aquí entra otro problema, lo que Él quiere hacer. Vaya conmigo de regreso a Filipenses. Dice entonces, vuelva a leer conmigo el 3. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno, a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros, dice, este sentir que hubo también en quién. Hermanos, si el ejemplo nos lo ha dado el Señor. ¿Y cuál fue el sentir que hubo en Cristo? Dice, el cual, estando en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Ahora, le hago una aclaración teológica. Porque hay quienes dicen, Jesús no era Dios porque aquí dice, ¿verdad?, que Él no estimó ser como Dios. Entonces, porque Él era un Dios inferior y entonces Él era un ángel y se hizo hombre. No, Señor, lo que está diciendo la Biblia que cuando Él estaba en su condición cuando Él estaba en su forma de Dios, no se aferró a ello. ¿Qué hizo? Se despojó. Usted se siente bendecido, se siente prosperado, se siente que gracias a la misericordia de Dios, pues su vida ha avanzado. Despójese a diario. Despójese a diario. No se le olvide cómo vino al Señor. Porque en la medida que usted se vista con ese casco de oro, con esa armadura de lujo, peligra que le metan un tetuntazo en la frente como le metieron a Goliat. Porque es la soberbia la que quebranta al altivo. Y todos somos, yo parto del hecho de que todos somos soberbios, todos estamos luchando a diario.
¿Cómo terminó este día? Yo le he contado que a veces salimos a ganar almas y los servidores ya van peleando. No todos, claro que no, hay hermanitos preciosos que van a lo que van. Pero a mí me ha tocado, ya, cálmense, hombre. Es que yo venía en ese asiento que tengo que... Cálmense, hombre. Si fuera otro, a uno como lo ven de menos, usted se está poniendo de menos, fíjese. Sus complejos son los que lo hacen sentir mal. Entonces dice, no, despójese. Si Dios, Jesucristo estaba en el trono de Dios, estaba en la gloria de Dios y se despojó a sí mismo. ¿Para qué? Siendo semejante a los hombres, dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y a la muerte de cruz. Ok, ¿cómo se llama esto? Esto en teología se le conoce como la kenosis y significa despojamiento. ¿De qué debemos despojarnos? De toda carga de orgullo que el mundo nos quiera poner. Si usted al menos se lleva esto al final para poder vivir su semana, ya ganamos. Despojamiento. ¿Qué significa el estudio que hemos tenido esta tarde? Despojamiento. Despójese de su orgullo. Despójese de su orgullo. Despójese de su soberbia. Es algo que usted se la quita y al ratito ya la tiene otra vez. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza. Pero si usted quiere ver las maravillas de Dios, ¿hasta dónde llegó David? Hasta ser rey de Israel. Y cuando ya fue rey, ahí vinieron otros relajos que fueron producto de que se le subió la viruta a la cabeza. Pero si nosotros estamos en un proceso de crecimiento y desde ya se nos sube la viruta a la cabeza, no vamos a crecer nada. Entonces, mis amados hermanos, esta noche es importante reconocer lo que decía Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca, porque todo en mi vida es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dele fuerte el aplauso al Señor. Gracias, Señor Jesús. Ayúdanos a entender y a poner a tus pies todo. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Congréguese con nosotros, predicamos la sana doctrina. Estamos ubicados en Sexta Calle Oriente, número 23, frente a Nuevo Mercado Municipal, Tabernáculo Bíblico Bautista El Rosario, La Paz.